Hola, hola, soy Constanza Vera y aquí estamos en un nuevo capítulo de La Cultura en Portada, donde conversamos con actores, actrices y personas del rubro cultural en una conversación del por qué la cultura siempre, pero siempre tiene que estar en portada. Como ven, este es un capítulo especial porque estamos en el hogar de Fernanda Urrejola, actriz, que es productora, que es guionista, deportista, una artista integral, y vamos a hablar sobre todos sus proyectos. ¡Acompáñanos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Hola. capítulo de La Cultura en Portadas. Como siempre me acompaña mi querida Constanza Vera, Hola, actriz y analista de la revista. Sí. Ustedes verán que el fondo es diferente, Distinto. no es el cine, ¿cierto? Y eso porque tenemos la gran suerte de tener una suerte de capítulo especial Sí. junto a personalmente una de las actrices que más admiro en Chile, una actriz que siempre me gusta conversar con ella y que nos invitó a su hermosa casa acá en Lo Barnechea. Sí. Y estamos hablando de la querida Fernanda Fernanda Urrejola, Urrejola. actriz conocida que seguramente ustedes la han visto en varias producciones Sí. en televisión, en el cine, en toda hora como productora y guionista también. Guionista, es tremendo. Así que estamos, Fernanda, muy felices de estar contigo acá. De verdad que para nosotros es un honor y agradecemos mucho tu tiempo también acá en tu hermosa casa, de verdad. Bueno, a la Rayán. Sí, No, Sí, divino, maravilloso. sí, lo felicito, a mí me encanta la máquina, así que fantástico. Gracias. muchas gracias. Sí, bueno, en este espacio, para quienes nos están viendo quizás por primera vez, nosotros siempre buscamos hablar de cosas de la carrera personal, también en la segunda parte vamos a conversar sobre algunas temáticas sociopolíticas, ¿no? Opinión sobre lo que está pasando en el mundo. Pero en esta primera parte nos interesa mucho saber quizás cosas que no se profundizan mucho, por ejemplo, tus comienzos, tú que tienes una carrera que no es solamente actoral, sino que deportista, ¿no? Sí. Pero primero cuéntanos un poquito cómo fue tu llegada a la actuación, cuándo tomaste la decisión, porque sabemos que 16, entre comillas, fue tu debut, ¿no? Y también leí por ahí que no fue tan fácil, digamos, debutar en la actuación. Entonces cuéntanos un poquito esa historia también, cómo llegaste a la actuación, cómo decidiste estudiar actuación y cómo fue también tu decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar exclusivamente a esto y voy a dejar un poco de lado otras cosas. Cuéntanos un poquito esa historia. Yo creo que para los que me conocieron desde chiquitita, yo nací actriz. Ya. Era esa típica niña que jugaba mucho sola, inventándose historias, entraba en personajes, de repente un poquito esquizofrénica, como en emociones muy profundas. Yo soy persona altamente sensible, entonces siempre como que fui muy desbordada emocionalmente también. Sentía las emociones de la gente que estaba a mi alrededor, como muy conectada con el mundo emocional. Entonces, para mí, descubrir que existían niños actores, por ejemplo, esas cosas era increíble, porque veía una forma de analizar toda esa energía, ¿no? Pero mi familia, como que eso nunca lo vieron como una posibilidad. No logré nunca convencer a mis papás. Mira, ¿y hasta el día de hoy tampoco? Ahora ya por suerte ya Ya, No, como- soltaron. sí. soltaron. Se dieron cuenta que no estaba tan equivocado. Sí. Pero claro, yo hice un deporte que era muy artístico. Era nado sincronizado, me tocó actuar. Y yo hacía era como solista, y yo aprovechaba y me creaba historias en esas rutinas. Entonces ahí aprovechaba de volcar toda mi expresión corporal. Entonces, para la gente que me conoció en esa época, cuando yo decido ser actriz, como que no lo sorprendió tanto. A mí me sorprendió incluso más, yo creo. Pero claro, mis papás veían esto como un hobby, entonces me impulsaban a que yo estudiara otra carrera y que después, si quería dedicarme a la actuación, lo podía hacer. Y de mi último año del colegio, yo me estaba preparando para las Olimpiadas de Sydney y me dio una depresión muy grande. Y mis papás como que se asustaron, porque yo ya había tenido un cuadro depresivo como años anteriores. Se asustaron y me dijeron como, ¿qué podemos hacer para ayudarte, lo que sea? Y ahí fue como, ahí de la carrera. ¿Sabes? Tú antes ya tenías mentalizado eso de quiero cambiar mi vida, quiero hacer otra cosa. Sí, Ya. sí, o sea, yo en el fondo siempre supe que quería ser actriz, pero no lo veía tampoco como una realidad, como me habían criado y finalmente somos también nuestra cultura, estamos condicionados por nuestro entorno. Pensaba que iba a estudiar arquitectura, otra cosa, y Ya. después iba a hacer como cursos de actuación o alguna.
pero en realidad desde el primer día de clase yo llegué un mes tarde a clase porque efectivamente fui a Sydney y mis compañeros ya estaban haciendo el primer examen y me acuerdo entrar a la sala con la clase ya empezada y eran puros animales. Eran todos mis compañeros haciendo observación, tú sabes. Sí, las observaciones. Las observaciones Sí. de zoológico, Claro. y yo así como, este es mi zoológico, ¿cachai? Todo, esto es lo mío. Y fue increíble. Y qué lindo. Mi debut en la tele fue de 16, pero yo hice otra cosa. Ya. El Doc en un momento como que yo estudié en el Doc, Ujú. porque además era el único lugar donde yo podía llegar sin haber hecho la prueba de admisión. Y bueno, y me acuerdo que el Doc nos hizo como un par de casting para comerciales y todo, y yo quedé. Y de ahí estábamos con unas compañeras en un karaoke, todo el curso me acuerdo, y se nos acerca una niña así como que nos cachó que éramos todos medio histriónicos y exagerados. Y nos dijo, ¿saben qué? Mi mamá lleva mucho tiempo haciendo un programa infantil como estilo Patio Plum. Ya, sí. Con el José Martínez, no sé si se acuerda que era payaso, actor. Sí. Ya, y les falta una conductora. Entonces está haciendo casting abierto. ¿Les interesa ir? Y fuimos todas. Ya. Y yo qué. Entonces hice ese piloto para ese programa infantil que después no siguió porque competía con 31 minutos. Y el canal después de 31 minutos, menos mal, porque si no habría sido conocida como algo así como la tía Pucherito. Pero ese fue como la primera cosa que hice, y ese programa, ese piloto quedó dando vueltas por TVN. Entonces me vieron, me llamaron para más casting, hice una película que después fue una serie en la que yo no quise participar, pero que se llamaba Bienvenida a Realidad. Ya. Y esa fue una película que dirigía Sergio Castilla, yo tenía 19 años, que fue muy traumático el rodaje, pero de esa época que no existía Me Too y Ya entiendo. mucha violencia, no solo sexual, sino que también laboral. Se le trataba muy mal a la gente. Y esa fue mi primera experiencia, lamentablemente, como muy traumático y también con muchas ganas también, como yo estaba muy ilusionada, muy bacán. Y de esa me llamaron para el casting 16. Entonces fue como Maravilloso. una cadena de mi manera de entrar, porque yo tampoco conocía a nadie, no tenía ningún pituto, no era como llegar y mostrarme. Así que esa fue mi forma como de llegar hasta 16. Y 16 hicimos un montón de casting. Ya. Como que la Ica Levin, la Francisca Levin, fue la única que el canal vio y era como ella, y después todo el resto hicimos, no sé como cuántas ruedas de casting habríamos hecho, pero ahí íbamos quedando de a poco. ¿Cachai? Sí, no, y paréntesis, yo estaba viendo una foto de esa época. Bueno, tú estabas igual. Sí. Tú estás increíble, sí. Está igual. Y yo veía y decía, hay varios actores que quizá empezaron ahí y ahora están muy cortos. Exacto. Sí. Fue como Sí, le un llamaban semillero. Un semillero. Y Sí. fue súper así. Y la verdad es que fue muy bonito porque éramos todos nuevos, éramos todos chicos, éramos todos en la misma. Entonces como que no hubo guerra, como me había competencias de ego. Como que tenía esos prejuicios o esas historias como de las peleas de camarín. Todo eso no pasó para nada en nuestro caso y fue muy bonito. Tengo los mejores recuerdos de eso. Qué bueno. Qué bonito. Bueno, mira, tú ya nos mencionaste que fuiste deportista de nado sincronizado, incluso competiste a alto nivel. ¿Y qué queda de eso? ¿Qué queda de la Finurrejola? Ya, harta disciplina. La disciplina. Yo soy súper volátil. O sea, de hecho, si saben algo de astrología, yo no tengo ningún planeta en Tierra. Estoy así. Mucho aire. Mucho aire y mucho fuego. Ya. Pero el deporte me dio disciplina y se lo agradezco infinito. Y a mis papás también que me impulsaron a eso, porque en mi casa me preguntaban en enero si yo quería seguir haciendo deporte y eso significaba llegar a enero sin parar. O sea, yo no podía retirarme la mitad del año, ¿cachai? Como que tenía que terminar el año como me lo había propuesto. Y eso para mí fue
súper importante, porque si no, no sé qué habría pasado conmigo. A mí el deporte fue lo que me dio la disciplina y yo sé cuánto cuesta el aprendizaje y entiendo que las cosas no caen del cielo, que uno... Yo también confío en el poder mágico de la vida, que si uno está en el lugar correcto haciendo lo que le apasiona, todo se va a ordenar. Sí, si tú tienes demasiadas ganas de hacer algo, todo se va a ordenar y confía y vos dale. Pero también requiere trabajo y disciplina. Sí. Requiere poner un foco, requiere... sobre todo este tipo de carreras. O sea, a mí lo que más me gusta también, como no sé si es lo que más me gusta, pero me fascina que estos oficios, mejor eres mientras más experiencia tienes. Exacto. Entonces, se trata de estar aprendiendo sobre la marcha, y eso también te lo da el deporte, lo que hace el cuerpo, trabajar el músculo, trabajar la elasticidad, la flexibilidad. Entonces eso, me quedo con eso. Maravilloso. Sí. Bueno, después nos pegamos un salto al 2010 y me imagino que tú sabes qué teleserie voy, ¿cierto? La fabulosa Mujeres de Lujo, que yo me acuerdo, sí, Muy buena muy necesaria también en su minuto, sí. Y en rigor a mí me interesa mucho esta parte de tu carrera porque siento que fue un parteaguas para ti también, porque Fernanda Orejuela creció y se hizo mucho más conocida, ¿no? Como actriz. Entonces, cuéntame cómo fue tu experiencia ahí y cómo lo miras ahora, tanto tiempo que ha pasado. Y después de eso vino una carrera que vamos a conversar después en Netflix y qué sé yo. ¿Qué hay de esa Fernanda, de esa época a la Fernanda de ahora? Yo creo que por suerte harto. Y también por suerte muchas diferencias. Pero es muy bonito porque yo estuve 7 años trabajando en TVN. TVN fue en mi casa por 7 años y a mí me costó mucho dejar TVN porque para mí es muy importante el equipo. Muy importante como las redes que se arman detrás. Pero yo sentía que estaba llegando como un tope, que no estaba como avanzando. Claro, saliendo del molde. Y era cada vez como más, me sentía como repetía, como haciendo lo mismo siempre, sí. Aunque tuve hartas variedades en TVN, la verdad, como que hice cosas diferentes, pero como que sentía que no crecía, los personajes se quedaban como medio estáticos. Y bueno, me ofrecieron esta teleserie y fue mi posibilidad de salir, y al principio me costaba porque era como, uy, qué difícil dejar este lugar que era tan importante, y por suerte lo hice. Porque crecí mucho como actriz, ahí también aprendí mucho de cuáles eran mis límites también, o sea, o qué lugares uno ocupa dentro de la producción desde la actuación. Yo siento que yo le exigía mucho a las teleseries también. Soy muy apasionada y me importa hacerlo bien, y me importa crear, y me importa proponer. Entonces como que yo siento que a las teleseries les exigía más de lo que eran. Y de hecho el equipo a veces me decía, como, Fernanda, bueno, yo puedo ir más, como putas, queremos terminar el día, son 100 capítulos, basta, ¿cachai? De hecho creo que por eso dejé de hacer teleseries, porque yo quería más. Y Mujeres de Lujo, claro, me dio la posibilidad de tener mi primer gran protagonismo, que me exigió muchísimo, y de hecho se volvió como una teleserie icónica. Trabajé con amigos amados, y fue súper intenso. O sea, ese proceso fue intensísimo, pasaron de todo. Uno de mis proyectos que estoy haciendo ahora es un poco inspirado en todo lo que ocurrió detrás de cámara, porque nos tocó vivir muchas cosas muy heavy. Se empezaron a sincronizar como cosas de la vida real con la ficción, y también era un periodo pre-Me Too, estábamos también súper expuestas en muchos lugares. Entonces fue muy interesante, y para mí fue una gran escuela. Fue muy exitosa también. Muy exitosa, sí. Fue exitosa y se volvió como de culto. Sí. Yo siento que como que a mí me pasó y era casi como ícono trans, encontraba yo también, como que ocupaba ese lugar como o ícono gay en general. Sí. En esa época sin saber que lo era, o sin asumirlo quizás, pero claro, yo me acuerdo que a mí me encantaba ir a ver shows travestis o cosas así, o meterme en el mundo queer, y era como
wow, como que de ahí era gigante la imagen de Esmeralda y Mujeres de Lujo. Entonces, fue súper loco. Y bueno, esa teleserie tocó temáticas en realidad que eran muy tabú para esa época y quizás también para hoy puede ser. ¿Y qué significó para ti hablar de eso en ese momento? Bueno, fue súper loco porque yo también me ayudó a ver mis propios y mis propios traumas con este tema. Entonces, como que, claro, fuimos todas como sacándonos un poquito de... Me imagino. De cosas, de cargas encima. Y yo amé trabajar con la Coca Gómez por lo mismo, porque era muy amiga y muy buena para entrar a esos lugares. Yo siento que y lo converso harto con la Fran, mi pareja ahora, que Mujeres de Lujo es la teleserie que hice, como era la teleserie, más melodrama que pude haber hecho en toda mi carrera. Y estaban muy bien tratados los personajes, pero claro, era fuertísimo. A mí me tocó rudísima. O sea, mi personaje era trata de blanca, y después totalmente seducida por un mundo plástico, de mentira, de lujo, ¿cachai? Como ocultando todo el trauma detrás del brillo, ¿cachai? Como, entonces para mí fue súper rudo. Me acuerdo que yo lloraba todos los días. Todos los días llegaba así exhausta. Pero claro, sirvió para hablar muchas cosas. Y yo también, a mí me había pasado como que yo tenía mucho miedo que me encasillaran desde chica, entonces yo buscaba mucha variedad. Y un poquito antes de salir de TVN hice una teleserie que me hicieron hacer de stripper. Y fue mi primera vez que yo hice como un personaje más sexy. Entonces cuando me llamaron a Mujeres de Lujo también dudé de hacer como mantenerse lo mismo. Sí, y quedarme como encasillada, eso, ¿cachai? Como que me daba mucho miedo. Pero por suerte me arriesgué. Y después ya, bueno, pues tenía que ir quebrando yo también esos prejuicios que están siempre presentes. Sí, pero qué bueno que lo mires de esa manera más reflexiva. Que fue importante igual para ti estar ahí, ¿no? Sí, súper importante. Sí. Sí, muchísimo. Sí. Y hay dos producciones que nuestros fanáticos de la revista son muy ñoños también, muy geeks. Sí. Yo Que, también. sí, hay una producción que lamentablemente muy poca gente vio en su momento, que era Genmichima, una gran producción de TVN. Y Tráigame la cabeza, la mujer metralleta Qué bueno. en estos días, ¿no? Dos proyectos que para mí son como de mis favoritos de toda mi carrera. Sí, y justamente sobre eso te quería preguntar, primero, si espera algún día alguna continuación de eso, alguien que pueda tomar la decisión, y ¿qué otro tipo de temática, ciencia ficción o de exploración de genes como en Genmichima te gustaría vivir algún día? ¿Alguna producción más grande, quizá tipo Star Wars o algo así? ¿Te gustaría algún día? Ya. No, yo me encanta el mundo de Star Wars. Me gusta mucho la ciencia ficción. De hecho, yo ahora tengo una productora, soy socia con mi pareja, tenemos una productora que se llama Misteria. Y estamos desarrollando proyectos de ciencia ficción que me fascina. Así que sí, me encantaría seguir explorando por ahí. Hay un mundo, o sea, y de hecho que siento que ya ni siquiera está en ciencia ficción, o sea, estamos viviendo una realidad que nos muestra que todo es posible también, lo más oscuro y lo más luminoso. Entonces, como que nos hemos abierto a muchas más posibilidades. Y ya creo que debería dejar de llamarse ciencia ficción casi, ¿cachai? Como realidad ficción. Sí, claro. Pero me encanta. Yo gocé, o sea, el Genmichima cuando me llegó el guión me alucinó. Bueno, ahí estaba Enrique Videla como guionista, pero el proyecto era de Rodrigo Susarte y de Álvaro Solar, que además en esa época eran muy chicos, tenían 26 años. Y yo que alucinada, me encantó, me fascinó. Y ahí tuvimos, bueno, la mala suerte, o en esa época yo creo que la poca visión, de que la serie salió los domingos a las 11:45 de la noche. Entonces, ¿cómo lo iba a ver? ¿Quién ve tele los domingos a esa hora? O sea, entonces era imposible, pero era muy buena, los guiones estaban increíbles. Ahí yo también lo di todo, puse hasta el vestuario para mi personaje, como
para la Mujer Metralleta también, ¿no? Sí. Era porque Sí. eran como mis passion projects, ¿cachai? Como realmente yo lo hacía porque O que te gustaba también. porque me Claro. fascinaba el proyecto, no me pagaban bien, no era por las lucas, ¿cachai? Como era porque realmente me fascinaba lo que estábamos haciendo. Y con la Mujer Metralleta fue increíble porque Ernesto yo lo adoro, lo admiro mucho, lo encuentro un seco y él también me dijo así muy humildemente como yo no sé escribir personajes de mujeres, ¿sí? Como ayúdame a armar, y armamos todo un backstory que después queríamos usarlo en una segunda película que nunca llegó lamentablemente, aunque yo nunca me cierro las posibilidades, o sea, Yo, sí. todavía puedo pegar patas voladoras y matar a alguien con el taco. Pero me encantaba también porque fue también una manera mía de exorcizar esta violencia sexual también, o la Mujer Metralleta para mí era alguien totalmente inesperado, un personaje como se llama que te sacaba, o sea, que no sabía cómo iba a reaccionar, si no fuera palabra en este mito, pero tenía también esta cosa como de la venganza, ¿cachai? Como, pero en el sentido de ella solamente yo creo que asesinaba cuando la provocaban, pero ella se dejaba, tenía esta cosa como sexy, dejaba que cayeran rendidos a sus pies, pero eso era su arma también. Entonces, para mí eso era súper interesante, como ella no dejaba que la sexualizaran, ella era empoderada con su propia sexualidad, ¿cachai? Y eso me encantó, poder jugar por ahí con esa historia. Pero sobre todo, y ahora volví la palabra, me encantaba esa cosa impredecible que tenía, ¿sí? Como esa locura que podía llevarme a cualquier cosa. Y ahí tuve mucha injerencia en lo que hizo, en los textos, en las acciones. Sí. Que ahí fue muy buena. Sí, no, y aparte son producciones que estoy seguro que si se hubiesen estrenado en Estados Unidos, habrían sido éxitos, ¿no? Claro, y el reemplazante, ¿te acuerdas? La serie chilena también le pasó lo mismo con el horario, que salían a las 11 de la noche un sábado, bueno, pero eso pasaba mucho en la televisión antes, sí. Era falta de visión. Y también hay una cosa muy fome en Chile, que yo siento que es como, que ojalá, y es lo que yo estoy haciendo con mi carrera y espero como poder potenciarlo, porque me importa la industria chilena, como dejar de ser tan provinciano, ¿no? Dejar como de pelear por el rating nacional, con la cana. Claro. Y eso es lo que pasaba en esa época. Sí. Como que era importante, las teleseries eran lo importante porque era el horario, y era el rating, y era no sé qué. Entonces después las series como que les daba miedo y por eso como que tiraban el poto para las moras y se iban y no le daban el espacio necesario. Pero también era una pérdida de plata, una pérdida de energía, o sea, súper fome. Por suerte ahora ya existen las plataformas y hay maneras como de retomar estos proyectos o retomar como las cosas de culto. Yo, la Mujer Metralleta, la sigo mostrando, o sea, le sigo diciendo a la gente que la vean. Por suerte ahora está en YouTube, o sea, no es tan difícil encontrarla. Pero para mí son como... Además es que era muy entretenido. Sí, yo creo que al público hoy día le gustaría verla, el público más joven. Y lo hicimos con muy poca plata. Sí. Entonces fue realmente un trabajo de creatividad y el talento de Ernesto que resolvía todo en el set muy rápido, porque él además es editor. Entonces hacíamos las escenas y él ya sabía más o menos cómo la iba a manejar para que en el mínimo de tiempo pudiésemos terminar la escena. Sí. Oye, Connie, Fernando, se nos ha ido volando el tiempo. No, estamos felices nosotros. Pero nosotros tenemos una sección en la Cultura en Portada que es la escena clave, ¿no? En este espacio normalmente preguntamos qué escena propia los marcó o marcó a la persona que te conocieron a ti por Mujeres de Lujo, por alguna película, etcétera. O quieres recomendar o decir qué escena en tu vida te marcó de alguien más, por ejemplo, algún actor, actriz o alguna serie. Cuéntanos qué quieres recomendarnos en ese sentido. Yo tengo un problema cuando me hacen esas preguntas, que como que mi cabeza es parte del déficit atencional y de no tener planetas en tierra. No, pero que se me hago mucha producción, claro. Pero
mías, yo creo que mucho como de La Mujer Metralleta, sin duda, para mí es como, bueno, después de haber trabajado con Clint Eastwood, también. Sí, que no vamos a Sí, conversar Sí, lo el vamos a otro conversar sexo, se después. volvió a tener, nos quedó Exacto, pendiente. después. Sí. Eso también. Y, de- y, y justo ayer estaba pensando, y por eso lo voy a decir, de Natural Born Killers. Me acuerdo que cuando yo vi Natural Born Killers, como que me explotó la cabeza. Y me gustó mucho la forma en que se mezclaban distintas formas, distintos formatos en una película, eh, y la crítica social tan aguda y tan heavy que se hizo en esa época. Como que no sé por qué se me vino ahora esa película, pero tiene que ver con que sentí que fue muy original en su momento, y que me cambió la forma de ver el audiovisual, ¿cachai? Como que entendí las posibilidades del juego, como las miles de posibilidades que existen en este medio, y también que somos una industria joven todavía, como Sí. somos un arte joven, que todavía tiene muchos lugares donde seguir explorando, y se están incluyendo cada vez nuevas tecnologías, entonces como que siento que es una industria que todavía tiene un abanico de posibilidades en seguir jugando, y eso me gusta. No sé si respondí la pregunta. Sí, Pero sí, sí. Yo personalmente creo que hay varias producciones tuyas que la gente recuerda. Sí. Y habría que preguntar a las Sí. personas, pero sí. Obvio. Sí. Oye, bueno, entonces vamos a tomar un cafecito, ¿les parece? Y ahí Venga. continuamos con el podcast, ¿les parece? Genial, obvio. Súper. Volvemos a Volvemos este aquí. capítulo de la cultura en Sí. portada. Un capítulo especial. Muy Sí. especial porque estamos con nuestra querida Fernanda Orejola Obvio. y estamos en su hermoso hogar, ¿no? Muy Muchas- lindo. Y estamos, muchas gracias, no se ve en sí. pantalla, pero ahí están sus mascotas, sus hijos, hijas. Y Los muy lindo. peludos, Sí, sí. muy lindo ella. Bueno, la primera sección fue muy rápida, se Sí. nos quedaron varios temas en carpeta, pero quiero retomar dos temas de eso, porque creo que son fundamentales hoy día. Primero, uno de ellos es respecto a tu experiencia en Estados Unidos, ¿no? Ah, 2016, sí. tomaste la decisión, te Claro. fuiste, ¿no? Y yo personalmente me contenta mucho ver que te fue bien allá. Yo sé que Sí. una vez que conversamos me dijiste que fue difícil al comienzo, pero después llegaron proyectos como Narcos, ¿no? Después con Clint Eastwood, un gran Maravilloso. director y actor. Sí. Cuéntanos un poquito tu historia en Estados Unidos, cuéntanos quizá algo que hoy día reflexionas y dices, ¿sabes qué? Lo podría haber hecho de otra manera, ¿sabes qué? Todo lo que hice estuvo bien. Cuéntanos un poquito esa experiencia y también con Narcos y con Clint Eastwood. Uy, es difícil esa pregunta, como de qué podría haber hecho mejor. Creo que no tenía otras posibilidades tampoco, ¿cachai? Desde siempre yo quise internacionalizar mi carrera, así como también lo hice con el deporte. Claro. Me pasaba que siempre tuve esa sensación de algo más. Y no era como por más fama, por más... No, eres por la experiencia. Me encanta viajar, me encanta el mundo, me encantan las diferentes culturas, me encantan las diferentes experiencias, me gusta mucho la diversidad. Y nosotros aquí en Chile, claro, me fascina igual que hoy en día yo siento que hay cada vez más diversidad, también hay cada vez más represión y lo contrario, ¿no? Sí, es La verdad. gente, los conservadores que tratan como de frenar. Pero hoy sales a la calle y ves más personas diferentes en Chile. Cuando yo era chica, tú salías ahí a la calle y dependía del barrio donde estabas, era todo el mundo igual. ¿Cachai? Como era muy difícil ver que la gente cambiara, o que se atreviera a ser sí mismo. Eran contados con pinzas. Sí. Y después, claro, yo me voy a Los Ángeles y era un mundo de todo el mundo diferente, y todo el mundo atreviendo a ser sí mismo, y todo el mundo con su propio estilo y empujando eso como casi como una bandera de lucha. Y para mí eso fue súper importante. Entonces, claro, no tuve otra posibilidad. Yo no conocía a nadie allá, no tenía los institutos, no tenía nada. Entonces era o quedarme en la casa soñando la posibilidad de... Lo intenté, ojo, tuve managers desde aquí en Chile que intenté que me movieran para proyectos internacionales. Ya
habían habido actores que hicieron las primeras temporadas de Narco, entonces yo pensaba, bueno, eso mismo quizás lo puedo hacer desde Chile. Hoy en día está ocurriendo, hay millones de actores que no se han tenido que ir del país para que eso pasara, pero en ese momento yo no lo estaba viendo así. Y era, claro, aquí en Chile tenía todo. Yo tuve la suerte, y estoy muy agradecida de eso, de que nunca paré de trabajar. Nunca tuve años como de sequía. De incertidumbre, claro. Claro, incertidumbre siempre, porque terminaba ahí un proyecto y no sabéis qué viene viene después, después. sabéis que viene, pero siempre tuve ofertas de trabajo y siempre me mantuve trabajando. Entonces era muy difícil también tomar esa decisión porque veía para el lado a mis colegas que muchos estaban peleando por tener pega y yo tenía. Entonces también eso me atrasó mi decisión. Pero llegó un minuto en que estaba soltera, en que nada me estaba atando demasiado, se me estaba terminando el contrato en Canal 13, no quería seguir haciendo teleseries un rato, quería algo diferente y fue como, es ahora o nunca. ¿Cachai? Si no lo hago ahora, me voy a quedar con la duda para siempre y eso no me va a dejar vivir. Y así apasionada, ¿viste? Claro, porque había terminado diciendo que hubiese pasado sí. Claro, en vez de esto pasó. En vez de hacerlo, claro, sí. O sea, y eso para mí como, y lo cuento con orgullo porque ojalá todo el mundo viviera así. Con esta experiencia de vida tenemos una sola, juguémoslas con todos, tiramos toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Entonces, claro, me fui con esa idea. Y allá tuve que empezar como armarme redes. Tuve la suerte que Marco Saror estaba en Los Ángeles y él de hecho me ayudó un montón porque él y Cristóbal Tapia, que también es actor chileno, que también está viviendo allá, Cristóbal Tapia me ayudó a conseguir mi primer departamento. Yo me fui un mes primero para saber si es que realmente era una locura o una ciudad en la que yo pudiese habitar o vivir. Y ese primer mes, la primera noche conocí a directores y me hice amiga de unos directores y como que yo le hacía preguntas al universo y sentía que me respondía, estaba llena de sincronía, entonces fue como ya, voy a ir. Después volví a Chile, cerré todo lo que tenía que cerrar en Chile y me vine y me fui a vivir y cuando me fui contacté a Marcos y Marco me ayudó a arrendar un departamento también porque no tenía cómo arrendarlo. Y me presentó a su agente, que era un agente boutique, de origen africano, pero gringo, y que él tenía actores de distintos países, muy poquitos, incluyendo a Marco. Y él me acogió, él fue mi sponsor para la visa, y de ahí tenía que conseguir un deal memo, que es una propuesta de trabajo para conseguir la visa. Y en eso estuve tratando como 7 meses, en que no aparecía esa figura, en que tenía que encontrar la manera y hasta que finalmente lo logré. Conocí a un productor que ahora es como mi amigo familia, productor, director chileno, gringo, que tenía una productora allá y él me invitó a un proyecto y gracias a eso. Y fue loco porque él me invitó al proyecto y inmediatamente me salió uno de verdad, chiquitito, para una película y ahí ya tenía mi dream memo y pude sacar la visa. Entonces eso fue como... todo un tiempo. Sí, todo un tema, ¿cachai? Sí. Casi un año en eso. Y una vez que tenía mi visa, ya podía empezar a hacer casting. Y ahí empecé a hacer muchos castings. Muchos. Y llegó un momento en que me desesperé y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, quiero trabajar, quiero actuar. Me metí también en todos los talleres que encontré. Como que hice turismo laboral full. No me quise ir a la playa porque dije, me voy a la playa en Los Ángeles y me voy a olvidar cuál era mi objetivo. Entonces me quedé como más céntrico, más donde se supone que estaban las productoras o los estudios. Para que no se me olvidara el propósito, ¿cachai? Y yo me estaba volviendo a Chile, literal, con 7 maletas, después de un año y tanto, como 1 año y 3 meses, y me llama mi gente que quiere casar. Maravilla. Y es como el universo te dijo, Sí. no te vayas. No te vayas, sí. Mm. Sí. Y bueno, y ahí en eso también conocí a la Fran. Se me abrió un mundo como de reconectarme, de entenderme, de aprender.
Y también me pasó como no estaba lista para volver a Chile tampoco en ese contexto. Ya. Como que necesitaba seguir explorando y conociéndome. Y claro, como te decía, el universo me dijo, clarito, quédate. Claro. Y la verdad es que me pasa, cada vez que quise renunciar, dije, necesito una señal. Y algo apareció. Y llegaba. Qué ¿Cachai? bueno. Entonces, esa fue mi señal. Y fue una experiencia increíble. La producción era alucinante. Como que me acuerdo que el vestuarista decía, quiero un sombrero, y llegaba el 20 sombreros. ¿Cachai? Y era como, ya, listo. No, increíble, me trataron como una reina. Fue alucinante. Si no me equivoco, fue una temporada solamente, ¿cierto? ¿Fueron dos? 2 temporadas. 2 temporadas, sí. 2 temporadas que yo también estaba muy preocupada de parecer mexicana, y de hecho fue bacán porque después conocí a mexicanos que no me habían creído que era chilena. O sea, fue muy bien el acento ya. Así que estuvo muy bueno, era y acento del norte, que además yo no sabía que existían distintos acentos, como que Sí. era como dentro de México. Como medio tejano un poco, ¿no? Como, claro. Y fue la baja. Y eso, esta es una industria muy jerárquica. Entonces eso me permitió cambiar de managers a otro grupo que tenía más posibilidades de llegar a audiciones, ¿cachai? Porque es como que a ciertos managers le llegan ciertos proyectos, todo eso yendo Claro, se entiende. voy así, ¿cachai? Es todo muy jerárquico. Y Narcos me abrió las puertas para hacer más proyectos. Y ahí, claro, trabajé harto en Los Ángeles. Tuve suerte, ¿cachai? Hice series, películas, trabajé con actores que admiro muchísimo. Entre ellos Dennis Quaid, que me decía que era igual a Andy McDowell todo el rato. Trabajé con Fishburne, con el de Matrix. Sí. Trabajé también con J.K. Simmons. ¿Verdad? Tienes toda la razón, sí, ahora me estoy acordando, sí. Alucinante. Después del Oscar, ¿no? Después que ganó el Oscar. Sí. 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 Que fue increíble también. Y con Trim. Una leyenda. Que para mí, claro, Una ley. también era como ya, de nuevo, una señal del universo. O sea, yo quería actuar en Hollywood, y estuve con la leyenda de Hollywood, más heavy. Que sigue trabajando. Sigue Tiene como 90 Está dirigiendo. Sí. 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 Y sigue trabajando. Sí. Ya no va a actuar más, esa fue su última película. No, me imagino. Sí, ya no va a actuar. Que también hermoso de haber estado en Es última un caro, película. sí. Pero sigue dirigiendo, yo sé. Sí. Obvio. Yo, en una conversación que tuvimos justamente en ese tiempo, tú habías dicho que él te trató con mucho respeto también, que no... Porque, claro, a ver, hay gente que ve estas superestrellas, deben decir, son todos pesados, te tratan en menos. Cuéntame un poquito esa relación con él. ¿Cómo fue esa Eso relación? es lo lindo. Igual yo me he encontrado con personalidades de todo tipo, aquí en Chile y fuera de Chile. Los egos en esta industria también son gigantescos, entonces, claro, te toca gente de mierda, Sí. de verdad, Sí. y gente muy bacán. Y ahí te das cuenta que los grandes son grandes en todo el sentido. Exacto. O sea, como el set de Clint Eastwood es por lejos el set más respetuoso en el que he estado en mi vida. En todos los aspectos, como el nivel de admiración que le tenían, y también él mismo, como él respeta a su equipo. Él puede seguir trabajando hasta edad porque él tiene un equipo base que lo sigue a la muerte. ¿Sí? Como ya 30 años trabajando con él, 20 años trabajando con él, 15 años trabajando con él. Como me acuerdo que en ese proyecto en Cry Macho éramos como 3, nomás de todo el equipo, que era la primera vez trabajando. ¿Cachai? Bueno, aparte de los actores, pero como 3 del equipo técnico que era su primera vez. Todos los demás eran años. ¿Cachai? Que dicen como, yo me salgo de un proyecto si es que el clip me llama, ¿cachai? Entonces eso habla mucho del hombre. Sí, sí. Uy. Bueno, ya para la fecha de esta grabación estamos a puertas del estreno de La Casa de los Espíritus en Amazon Prime. En una entrevista, Fer, mencionaste que Isabel Allende era continuamente ninguneada, sobre todo quizás en nuestro país. ¿Lo siguen manteniendo después de haber hecho este proyecto? Quiero complementar eso, porque si bien ha sido muy ninguneada, también es un súper bestseller y reconocida como una gran escritora a nivel mundial.
la más grande chilena y quizás latinoamericana, como es muy amada también, adorada incluso por sus fans y por el medio. Pero claro, nosotros en Chile lamentablemente tenemos una cosa muy chaquetera que es parte de nuestra idiosincrasia, que es Lalo, queremos erradicarla. Pero claro, está muy presente y sobre todo ella siendo mujer, una mujer que además nunca tuvo pelos en la lengua y que siempre se atrevió a ser feminista, aunque incluso a ella le costaba ponerse esa capa, digamos, siempre lo fue, siempre lo tuvo su esencia. Entonces, y muy valiente, o sea, ella escribió La Casa de los Espíritus en el año 81, estando exiliada, o sea, estando fuera del país. Escribió con una claridad, además, sobre temas que estaban recién entendiéndose, y con una valentía impresionante. O sea, lo que ella hizo para mí es una superhéroe, ¿cachai? Entonces, claro, nosotras queríamos también rendirle honores hoy. Y ojalá para mí con que la gente le guste la serie, pero que vuelva al libro. O sea, el libro siempre va a ser más rico que el producto audiovisual. No, es imposible captar en una serie o en una película o en cualquier formato audiovisual la riqueza literaria y de su prosa, ¿cachai? Entonces, yo espero que esto haga que nuevas generaciones también conecten con un libro tan potente como este. Sí. Y también descubran más del trabajo de Isabel, porque no es solamente La Casa de los Espíritus. No es solamente La Casa de los Espíritus, y he leído un montón de ella, pero sí sigue siendo un libro la Mutasi. Que además es muy rico, el mundo es muy rico, los personajes son muy ricos, los temas. Yo que hice una pega exhaustiva de analizarla, digo, como hacerle una autopsia total al libro. Está llena de detalles, llena de riquezas, llena de lugares donde te podría ir y podría incluso cada capítulo de la serie se podría como extender en una serie a sí mismo, ¿cachai? Como, claro, es muy rico. Sí. ¿Y es su proyecto más desafiante juntas con Francisca? Totalmente, y es el primero de muchos, espero. Pero es un proyecto desafiante también para mí como mi carrera. En general, o sea, yo había escrito guiones antes, con la Fran escribimos un corto primero juntas que yo lo protagonicé y ella lo dirigió en Los Ángeles. Nos conseguimos todo para hacerlo allá y después escribimos juntas su película, su primer largo. Y mientras estábamos en preproducción del primer largo de la Fran, nos llega la posibilidad de hacer La Casa de los Espíritus. Y fue también muy realismo mágico, muy sincrónico, porque nosotras estábamos buscando una novela de Isabel Allende para adaptar. Jamás nos imaginamos en La Casa de los Espíritus, porque dijimos, no vamos a tener la plata, no a pagar ese derecho, Claro. ¿cachai? Entonces estábamos buscando una novela un poquito más chiquitita. Es eso. Sí, era entero con y justo pasa que la Fran tiene una reunión con Film Nation, que era como allá se hace mucho eso, en Los Ángeles se hacen muchas reuniones como le llaman The Generals, como reuniones generales en que es productores conociendo a creadores. ¿Sí? Como te contáis para contar en qué está y así. Y en esta reunión nosotros cachamos que ellos tenían los derechos de La Casa de los Espíritus y la Fran preguntó. Y eligieron, bueno, sí, nos encantaría, que te estarías dispuesta a leer el piloto. El piloto lo estaba desarrollando una de las guionistas de Handmaid's Tale, del cuento de la criada. Y estaba muy bien escrito, la verdad, el piloto. Pero, en vez de ser realismo mágico, era full fantasía. ¿Cachai? Como que no entendían el lenguaje general que nosotros lo tenemos tan incorporado en nuestras vidas. O sea, nuestras vidas está llena de realismo mágico. Nuestra cultura. Entonces, hicimos con la Fran, lo leímos juntas, hicimos una lista como de feedback y tuvieron una segunda reunión, la Fran se los dio y después de como una semana
la llamaron para decirle que si estaría dispuesta a enfrentar el desafío, y ella dijo solo si es con la FED, y ahí nos lanzamos. Y estuvimos trabajando con Film Nation 1 año el piloto, durante pandemia, que fue idílico, o sea, hermoso, la relación creativa, increíble, como que en todas las notas era para seguir profundizando y volarse, y fue muy nutritivo. Y después hicimos temporada de pitch, que también yo aprendí un montón, me encantó, me di cuenta que tengo un talento ahí, y se la vendimos a Amazon. Buenísimo. Y ahí entró Amazon. Sí. Bueno, justo nosotros habíamos hablado con Sara Becker en un capítulo que Sí. para quienes nos ven pueden encontrarlo en YouTube. Y ella hablaba mucho del desafío de la Cera Blanca, ¿no? Un personaje fuerte, complejo, denso, ¿no? Y tú hiciste la versión adulta de este personaje. Entonces, cuéntanos un poquito esa relación con Sara. Sara es una actriz que está en su momento de ascenso, ¿no? Y ella también nos hablaba que era su papel quizás más desafiante, no solamente como actriz, sino que como persona, por el peso que representaba el personaje. Cuéntanos un poquito esa relación con ella. Bueno, yo había visto la contadora película y me había encantado Sara como actriz, pero voy a ser honesta, y no era mi primera preferencia para hablar. Ya. No, teníamos en mente a otra actriz, y a Amazon le gustó Sara y empujó por ella. Ya. Y nosotros al principio como, no, era buena actriz, obviamente que no había ni problema, pero como te pucha, era nuestra primera opción. Inmediatamente cuando empezamos el trabajo con ella, nos encantamos, nos enamoramos de su disposición, de su talento, de su personalidad, y yo ahora soy fan, o sea, team Sara Becker, pero así a morir, me fascina. Y claro, trabajamos juntas harto, conversamos mucho sobre el personaje, como la visión que ambas teníamos. Yo también quería darle la libertad a ella de explorar, porque ella era como la esencia, el inicio del personaje. Yo después tenía que sumar a cosas que ella propusiera. Y siempre tuvo la mejor disposición, y se van a maravillar cuando la vean, porque el trabajo que hizo es una joya. O sea, es precioso lo que hace. Y muy complejo. Te tocó hacer escenas muy difíciles. Y cuando tú estás trabajando en una producción, bueno, esta es quizás la producción más cara en serie que se ha hecho en Chile, pero aún así, para un proyecto tan grande y ambicioso como este, no era suficiente. Siempre uno quiere más o necesita más tiempo y todo. Y Sara tuvo encima incluso momentos que había que estar corriendo, y ella era siempre full profesional, y de nuevo haciendo un trabajo de joyería precioso. Sí. No, yo quedé fascinada. Sí, bueno, nosotros no hemos visto toda la serie, pero No, creemos, bueno, cuando se publique este capítulo, la gente ya espero que la esté viendo, Sí. y quizá va a hacer juego con lo que tú estás mencionando, este desafío también, ¿no? Y yo creo que le va a ir muy bien. Sí, también espero. Sí, le va a ir muy, muy bien. Sí. La verdad es que la hicimos con mucho amor, con mucho respeto, con mucha dedicación. Nosotras con la Fran también peleamos la posibilidad de que se hiciera en Chile. Eso no era un hecho, no era por sentado que iba a ser así. Nos costó, porque Chile es un país caro, porque no tenemos nosotros ningún incentivo fiscal, que eso ojalá cambie. Entonces fue complejo convencer a la plataforma de filmar en Chile, pero para nosotros era súper importante hacerlo. Sí. Y bueno, por suerte lo logramos. Entonces el equipo técnico es chileno, los paisajes chilenos, la cultura, la idiosincrasia que se marca Chile, a pesar de tener un elenco internacional, que la razón también fue no solo por la plataforma. Isabel Allende jamás menciona a Chile en la novela. Siempre habla de un país remoto de Sudamérica, y lo hizo a propósito porque lamentablemente muchos países latinoamericanos compartimos la misma trágica historia política. Entonces ella lo hizo con esa intención, para que resonara en todos los países latinoamericanos. Y por eso es que nuestro cast es iberoamericano incluso. La novela se publicó por primera vez en España. Si no hubiese sido por España, no habría visto la luz en la 32, este libro. Entonces por eso se incorporó. Y también, de nuevo, por lo que hablábamos de crecer la industria y de dejar de ser tan provincianos, ¿cachai? Y quedarnos solo en Chile. Siento que nosotros tenemos que generar una industria latinoamericana mucho más potente, en la que pase como en la industria anglosajona. Tú vas, o sea, en Inglaterra
Hay actores haciendo ingleses que son australianos, irlandeses, de Claro. gringo, ¿cachai? En Estados Unidos mismo te vaya a hacer, y están los ingleses, están los... ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Mm. ¿Cachai? Eso es lo que tenemos que apuntar para poder llegar a nuevas audiencias, ¿cachai? Y que no se quede como producto local, porque nuestra industria es muy pequeña porque somos pocos. Sí. Claro. Entonces no tenemos para dónde seguir creciendo, ¿cachai? Y tenemos que potenciar nuestra historia. Y no quiere decir que no se cuenten más historias chilenas y que hagamos un pupurrí de Latinoamérica. No, podemos contar historias chilenas, pero tratando de abarcar toda Latinoamérica y talento de todas partes, y ojalá conseguir el rebate en Chile, pero si no lo hacemos, buscar el rebate en otros países latinoamericanos, porque es sueño bolivariano, que se haga en la industria, Sí. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, algo que se nos quedó un poco en el tintero respecto a tu vivencia en Estados Unidos. Sabemos que actualmente se está viviendo un momento complejo allá, migratorio. Muchos chilenos han tenido que irse de Estados Unidos por lo mismo. Y tampoco relacionado también a esta búsqueda de no alimentar la cultura latina, ¿no? Porque sabemos que Trump es un presidente que no le gusta a los latinos, insultó al idioma español. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas tú que estuviste allá? ¿Crees que sigue igual? ¿Crees que ha empeorado? ¿Cómo es tu visión respecto a lo que está pasando allá? Mira, yo juego mucho en el límite de amor-odio con la humanidad en general. Yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Sí. A todos nos pasa. Pero también soy optimista y confío en los ciclos. Creo que la fuerza, o sea, cuando llegué había una fuerza latinoamericana también bien interesante y bien impresionante. O sea, por fin estamos pudiendo hablar de Latinoamérica sin ser los narcos o los hastiados, ¿cachai? Nomás, como se están contando historias como con mucha más versatilidad también. Y una cosa es el gobierno y otra cosa es el mundo del arte. Y el arte siempre va a ir por delante y en contra y denunciando y potenciando. Entonces, claro, por un lado crece el odio y crece políticas extremas, pero por otro lado también despiertan personas, se necesitan espacios de expresión, de comunidad, de fraternidad. Entonces, confío en que por un lado crece una cosa y por otro lado sigue creciendo y potenciándose otra. Y no nos van a parar. Las latinas ya no nos pararon. No. Ya sabemos nuestro valor también. Y ya no tratamos de ser blancos, de volvernos como parte del mundo americano nomás. O sea, hay una potencialidad de ser nosotros mismos y de defender y de elevar nuestra propia cultura. Y nuestra cultura latinoamericana es de nuevo también muy diversa y muy rica. Sí, entonces hay mucho por seguir explorando. Entonces me mantengo optimista, fíjate. Creo que esto es cíclico y que solamente va a provocar más despertares. Espero que así sea. Esa es la fuerza que yo le estoy poniendo también. No nos vamos a callar. Y creo que no es solamente al mundo latino, creo que también es al mundo de las mujeres, es al mundo de la diversidad sexual, es al mundo de todo lo que sea diferente. Y para mí, la autenticidad es el superpoder del ser humano. O sea, por algo somos todos diferentes. Y yo creo en esa fuerza. Y creo que en la medida en que cada uno se atreva a ser sí mismo, vamos a ser cada vez más poderosos. Maravilloso. ¿Y ese optimismo también lo trasladas aquí a Chile y a su situación actual? También, no te voy a mentir. Prendo 2 segundos las noticias o las redes sociales y me dan ganas de sacarme el pelo. También yo. Que no lo puedo Todo, creer. sí, también. Pero claro, sí creo en la fuerza real, en la fuerza del amor, en la fuerza de la humanidad. Creo que ahora más que nunca, y la Casa de los Espíritus también abre un espacio para esa conversación y esa reflexión, pero más que nunca necesitamos una alternativa diferente al patriarcado. Más que nunca tenemos que apuntar a las políticas de cuidado y a cuidarnos entre nosotros mismos. Finalmente, y así yo lo creo,
muy profundamente, y con eso es que me preocupo de hacer la pega y ser la mejor persona que puedo ser, es que todo parte por casa. Todo parte desde tú mismo. Esto es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, sí, que nos cuidamos a nosotros mismos y luego a los que tenemos al lado, vamos a hacer la diferencia. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Para mí, la nueva política, el nuevo sistema que tiene que instalar es con respecto al cuidado. Tenemos que cuidar a las madres, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Eso es lo más importante. Qué bonita reflexión. Sí, qué bonita reflexión. Sí. Bueno, Qué bonita reflexión. Vamos. Sí. Oye, bueno, para quienes no han visto nuestro programa, normalmente los capítulos duran un poco menos, pero como estamos en una situación especial, estamos muy felices de hablar mucho más contigo, que era nuestra idea. Y queremos terminar con una sección que siempre hacemos en la revista, que es la recomendación. ¿No? La recomendación, mira, con otros invitados nos han recomendado hasta videojuegos, libros, series. Película, Ignacio teatro. Ignacio nos recomendó El Secreto. Sí, Sí, sí. Entonces, cuéntanos, ¿qué nos quieres recomendar al público que nos está viendo? Mira, no voy a recomendar El Secreto porque tengo mis reparos, pero creo que mira, ustedes son una revista cultural, o sea, un medio cultural que están todo el rato promocionando y diciendo a la gente qué ver. Entonces yo creo que me voy a ir por el lado más espiritual, me voy a ir por el lado de recomendar cualquier herramienta de autoconocimiento que te permita realmente conectar con quién eres, y ya sea, hay millones, ya sea el mundo de la meditación, ya sea o la astrología, ahora existe una opción que se llama el diseño humano, terapia. Voy a recomendar hacer la pega, realmente, como que dejemos de apuntar para afuera, perder la energía y sacándonos el pelo mirando a estos políticos de mierda que ya están obsoletos, y hacer la pega nuestra, para que realmente lo que veamos afuera sea lo que queremos ver. Así que eso va a ser mi recomendación, ¿sabes? Eres impecable. Eso, Sí. me encanta. Sí. Sí. Oye, y bueno, y finalmente una recomendación a la gente de la Casa de los Espíritus para que la vean, Que la vean. porque ya, como digo, ya para la publicación de este capítulo, ya está arriba en Amazon. Cuéntale por qué la gente debería ver la serie. Los quiero dejar a todos invitados a ver La Casa de los Espíritus. Es una serie que tiene mucha riqueza de temas también, porque está basada en la novela Isabel Allende, que es una delicia, que espero que todos después vayan corriendo, si no se lo han leído, a comprar el libro y leerlo, porque es icónico de nuestra cultura. Y las actuaciones están increíbles. Es una serie que está preciosa, además. Yo sé que viene muy cerca de la recomendación, pero es real, está muy bella. Se hizo con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho respeto, por un gran equipo. Cada persona que fue parte de este proyecto lo hizo con mucha pasión, con mucha entrega, y estamos infinitamente agradecidos y estamos seguros que toda esa energía se traspasa. Así es que los invito a que la vean y que después podamos reflexionar por los temas, que son varios. Entre ellos, todos los traumas transgeneracionales que tenemos que ir sanando. Así que eso, véanla. Sí, bueno, ya saben ya, La Casa de los Espíritus, en Amazon Prime, sí. Así que, Fernanda, de verdad, con Connie y con nuestro Muchas equipo, de nuestro gracias. hermoso equipo acá en la revista, estamos muy felices de haberte tenido acá. Creemos que fue una gran conversación, porque quedaron temas también en el... Siempre que Sí. temas pendientes, podemos seguir. Me encanta conversar Sí. con ustedes, así que cuando me quieran invitar de nuevo, aquí estoy. Sí, y Maravilloso. así que, bueno, Muchas gracias. a la gente lo invitamos a seguirnos en las redes sociales, La Máquina Medio, en Instagram, TikTok y YouTube. Sí. Y a Fernanda también que la sigan, ¿cierto? Fer Urrejola creo que es tu Instagram, ¿eh? Urrejola es mi Instagram, sí. Eso, sí. Y Pero todavía no me iba al TikTok. Ah, ya. como Pancho Melo, ¿te acuerdas? Como Pancho Melo, Pancho ya influencer. Sí, no, Influencer. fuerte, sí. Sí. Así que, Connie, como siempre, muchas gracias. Un aplauso a nuestro equipo también, muy contado. Así que nos vemos el próximo capítulo. Mucha Ey, suerte en todo lo que se viene. sí, La máquina Muchas negra. gracias. sí, en la cultura en En portada. Nos vemos, chao, chao.